En las calles de México existen lugares, personajes, historias que suceden y cobran vida a través de su propagación. Esto es Crónicas de Mérida. En estas mismas tierras, hace aproximadamente 1500 años, se erguía una ciudad maya de carácter militar, adulada por su imponente arquitectura, Ixcancijó. 1000 años después, exactamente en 1541, los conquistadores españoles, liderados por Francisco de Montejo y León, se encontraron con apenas unas cuantas familias y algunos vestigios de lo que fuera aquella gloriosa ciudad. Hoy, esta es la ciudad de Mérida, una urbe que, como otras tantas de México, yace sobre huellas milenarias labradas en piedra. Pruebas del apogeo y el desarrollo que alcanzaron las culturas precolombinas en esta región. Comencemos nuestra historia aquí, en la Catedral de San Ildefonso. Esta era una antigua ciudad maya llamada Ixcancijó, de la cual solamente quedaban 4 enormes promontorios o pirámides, en cuya cúspide estaban todavía adoratorios. Era una ciudad que ya estaba en ruinas, pero tenía un valor religioso para los mayas. Por eso los españoles quisieron fundar aquí, en esta ciudad de Ixcancijó. Los españoles siempre buscaban sitios que tuvieran un valor no solo estratégico, sino también religioso, con el objeto de que su dominio sobre los mayas fuera total, no solamente en el aspecto militar, sino también en el aspecto ideológico. Y nada mejor que construir en el sitio que ya durante siglos era un lugar venerable y sustituir el respeto religioso que se tenía por Ixcancijó por la nueva fe cristiana que ellos venían a traer. Para los españoles, aquellos majestuosos templos eran simples cerros, en cuya cúspide se levantaban ruinas que no sabían para qué habían servido. Sin embargo, al vislumbrar que habían sido lugares adoratorios, vieron un lugar inmejorable para continuar la conquista y fundar la nueva ciudad de Mérida. Este lugar se ha llamado de distintas maneras: Plaza de Armas, Plaza de la Independencia y Plaza Mayor, Plaza Grande, de distintos nombres. Aquí tuvo lugar la asamblea en la que presidida por Francisco de Montejo el Mozo, donde el 6 de enero de 1542 se fundó esta ciudad de Mérida. Ixcancijó quiere decir lugar entre cerros. Había 4 cerros. Este era el mayor. Había otro más por el norte, otro por el poniente y otro por el sur. Uno de ellos sirvió durante muchos años como lugar de asiento del convento de los franciscanos. Ese montículo existió allí hasta fines del siglo XIX, que empezó a ser demolido. Precisamente las piedras de ese montículo sirvieron como base para la pavimentación del adoquinado de la ciudad de Mérida en los principios del siglo XX. Aunque las viejas ruinas aún poseían un valor simbólico para los nativos de Yucatán, Francisco de Montejo decidió levantar nuevas construcciones sobre estos cerros, iglesias y edificios para propagar la nueva religión católica, templos hechos con las mismas piedras que usaron los mayas varios siglos atrás. Las pirámides eran la cantera lógica y natural. Eran piedras ya talladas, piedras ya trabajadas. Luego, por lo tanto, los alarifes, bajo la dirección de los arquitectos de aquel entonces, pues se les hizo fácil construir el templo del Jesús,
la casa de Montejo con esas piedras, ¿verdad? Esta catedral está mencionada incluso en el Chilambalán, porque los mayas vieron con asombro cómo se iba levantando esta casa de Dios, que era un sustituto de los adoratorios mayas. En realidad, para ellos eran enormes cerros, en cuya cima habían ruinas que no sabían ellos muy bien para qué habían servido, ¿no? Se supone que eran adoratorios, pero aún para los mayas, aquellos cerros, aquellas ruinas, no tenían más que un valor simbólico, porque para ellos ya no era un lugar habitado. Para ellos era, pues, edificios que habían sido de sus ancestros, pero que ya estaban en ruinas desde hacía 2 o 3 siglos antes de la llegada de los españoles. Lo que ocurrió que cuando hubo necesidad de fundar o de levantar, por ejemplo, la catedral que tenemos aquí atrás, el enorme cerro que se encontraba aquí, que era el mayor, pues sirvió de cantera. Sus piedras luego sirvieron para la edificación de los templos y de las casas de los conquistadores. Sin embargo, las viejas ruinas no fueron las únicas herencias prehispánicas en las que los españoles vieron un peligro. Los mayas de la región se caracterizaban por el colorido y los bordados de su vestimenta, mismos que despertaron en los españoles la sospecha de mensajes ocultos. Los códices pictográficos que los mayas conservaban celosamente, esos códices ya no los entendían ni los propios mayas, porque esos códices pertenecían a épocas remotas, al periodo de esplendor de los mayas. Pero sabían los mayas que allí estaban contenidas las antiguas leyendas, historias, sobre todo sagradas. Los españoles veían que en esos códices habían figuras de animales, figuras de objetos de la naturaleza, estilizados. Ellos se dieron cuenta después, porque muchos de esos códices los destruyeron, los quemaron, pero se dieron cuenta que en la ropa que vestían, sobre todo las mujeres, habían las mismas características, las mismas figuras de animales, pero en el siglo XVI, para los franciscanos aquello era aborrecible. De ahí que andaban a la búsqueda de ídolos que se seguían haciendo y pensaron que también en la ropa podía haber ese tipo de transmisión de costumbres, sobre todo de la fe, de la religión. Preocupados por sus sospechas, los españoles solicitaron a la Real Audiencia de la Nueva España una ley que prohibiera esos ropajes, pues creían que a través de estos se propagaban viejas creencias mayas. Y entonces los frailes tenían que luchar contra esos abuelos, contra esos antiguos sacerdotes que se les llamaba chilames, que a escondidas seguían enseñando a los indígenas sus antiguas tradiciones. En 1582 se decretó que a partir de ese momento todos los ropajes de los mayas debían ser totalmente blancos y no debían mostrar adornos de ningún tipo para terminar con la supuesta amenaza. El adorno de la ropa actual no es aquella que conocieron los españoles y que prohibieron. La sociedad se dividía en mestizos y catrines. Los que vestían a la usanza europea eran los catrines y los que vestían a la usanza maya eran mestizos. Y ahora los trajes de las mestizas yucatecas, de las indígenas, pues ya son de otro tipo, ¿no? Son representaciones más naturales, menos simbólicas, ¿no? Incluso el ropaje de los varones hoy es distinto. Había un ropaje de faena, ropaje de trabajo y un ropaje para las fiestas. Eso sí hay que aclarar. Entonces resulta que con el tiempo el ropaje que servía para las fiestas vino a ser el ropaje cotidiano, que es el traje de mestiza que vemos. Pero aún la ropa de las llamadas mestizas tiene influencia europea, ¿no? Cuando regresemos, conoceremos la historia de una famosa canción yucateca compuesta para una periodista estadounidense enamorada de México.